Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a abordar hoy es el tema de nutrientes. Armé esta presentación donde vamos a hacer un desarrollo de los principales nutrientes, sus beneficiarias carencias, digamos, cómo juegan dentro de los distintos cultivos, cuáles son sus principales comportamientos y también cuáles son sus principales efectos, tanto por exceso como por defecto. Así que, bueno. Bueno. Los minerales necesarios para el desarrollo de un cultivo están divididos en dos grandes grupos, que se definen en función del porcentaje o la cantidad que son requeridas por los distintos vegetales. Estos dos grandes grupos son, como acá lo hice, son los elementos mayores, o lo van a encontrar más comúnmente en la bibliografía como los macronutrientes, y los elementos que se requieren en menor porcentaje, en menos cantidad, que son los micronutrientes, o también los van a poder encontrar en la bibliografía como oligoelementos. Dentro del grupo de los macronutrientes tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Este grupo corresponde a los elementos que se encuentran en mayor porcentaje dentro de todos los, digamos, los vegetales. Yo le marqué ahí en amarillo, fíjese, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, se los marqué en amarillo, porque estos son entre el 90 y el 95% de cualquier, o de la mayoría de los vegetales, corresponde a su composición entre oxígeno, carbono e hidrógeno. Teniendo en cuenta que estos tres elementos son elementos que están libres en la naturaleza, para los que somos productores serían gratis. Entonces es muy importante poder saber cómo hacer para que estos elementos que componen el 95% de toda la estructura de un vegetal estén disponibles para la planta, ¿no? Y ustedes fíjense que todo lo que es el estudio de la nutrición vegetal, todo lo que es el uso que hacemos de fertilizantes, los distintos aportes de abonos, de foliares, todos los otros elementos que aportamos, solamente son entre el 5 y el 8% del vegetal. Entonces, esto se lo remarco porque es importantísimo que lo tengamos presente al momento de, sobre todo lo que es la parte del diseño de los sistemas hidropónicos. Un sistema hidropónico que tiene alguna cuestión deficiente en cuanto a su diseño, no permite que la planta obtenga estos elementos que, como yo recién decía, son de libre, digamos, disponibilidad para la planta, que es el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Dentro del grupo de los, digamos, de los macronutrientes más importantes en lo que es el estudio de la nutrición vegetal, nos sigue tanto el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Y dentro de los elementos menores, o oligoelementos, que también lo podemos encontrar así, o micronutrientes, tenemos el hierro, el manganeso, el cobre, el molibdeno, el boro, el zinc, el níquel y el cloro. Estos grupos son los más importantes, los que hay más estudios. Hay otros elementos menores que cada vez cuando tenemos más posibilidades de hacer más específicos los estudios, han encontrado presencias de otros elementos, pero estos elementos son los más importantes, los más estudiados y con los que tenemos que tener siempre presente al momento de formulación para tener un correcto desarrollo de los cultivos. Como yo le decía al principio, como su nombre lo dice, elementos mayores y elementos menores, estos se requieren en distintos porcentajes, pero es importante que en toda formulación haya un porcentaje correcto de cada uno de estos elementos, que es lo que vamos ahora a ver a continuación. Bueno, vamos a empezar con el nitrógeno, que sin duda es el más importante desde el punto de vista de lo que es la fertilización, porque es el elemento que más impacto genera al momento de fertilizar en la solución. El nitrógeno tiene dos formas principales de ser absorbido. Hay otras más, pero créanme que para lo que es la hidroponía y para las formulaciones del tipo que vamos a trabajar nosotros,
Las dos formas más importantes es en forma de nitrato, que su fórmula es N, oxígeno 3, y como amonio, que es nitrógeno, hidrógeno 4. Estos dos elementos son los principales que vamos a nosotros aportar al momento de formular en soluciones hidropónicas como elementos que aporten nitrógeno. El nitrógeno es muy importante porque forma parte de todas las proteínas de los vegetales. Es el principal impulsor de lo que es la parte de crecimiento vegetal, es lo que nos hace color verde intenso en las plantas. Es muy común ver esas plantas pálidas, ese color apagado, un verde clarito. Eso es el típico síntoma de deficiencia, que ahora lo vamos a ver más adelante. Y sin duda es el elemento más importante porque es el que tiene un impacto más directo en lo que es el desarrollo directo del cultivo. Su importancia también está dada porque es parte de la molécula de la fotosíntesis. En realidad constituye parte de la molécula y es componente de lo que todo es el sistema de ARN y ADN del cultivo. Su deficiencia provoca en el cultivo bajos rendimientos, un color pálido. Usted va a ver esas plantas que parecen plantas enanas, una planta con muy poco desarrollo. Es muy común, no es ese color verde, un verde muy clarito, llegando en algún momento hasta llegar a amarillar, pero es muy común ver ese estado de falta de crecimiento, que la planta no arranca, no crece, no tira hojas. Es muy común y ahora lo vamos a ver ahora en una foto que yo traje. El exceso de nitrógeno es tan problemático como la deficiencia. Yo siempre le digo a mis alumnos en la facultad o en distintos cursos que doy, que los principales problemas que tenemos los que somos productores hidropónicos o convencionales, muchas veces problemas sanitarios de enfermedades, se deben a un incorrecto uso de la dosificación de nitrógeno. Una planta que está excedida en nitrógeno tiene un montón de problemas en cuanto a su desarrollo. Son plantas que son elongadas, son plantas débiles, son plantas que atraen todo tipo de enfermedades, son plantas que seguramente atraen pulgones, tienen arañuela, tienen problemas de hongos. Es muy común, digamos, en el saber popular, que la gente dice: no, puse un montón de plantas y las plantas se me fueron en vicio. Bueno, esos se fueron en vicio, por lo general, se deben a esos excesos de nitrógeno. Esa planta que tiene su desarrollo vegetativo permanente, nunca fructifica, no da flores. Ese dato es muy común y se corresponde al exceso de nitrógeno. Son plantas por lo general de un verde muy oscuro, tiran un tono medio azulado, la planta cuando la vemos, y sobre todo su principal característica es que su etapa de crecimiento vegetativo se prolonga de una forma que la planta por lo general no florece ni da frutos. Bueno, acá les traje algunas fotos que conseguí. Esto es cultivo de lechuga hidropónico. Fíjense cómo va pasando, ¿no? Desde el lado derecho, fíjense, el extremo de deficiencia de nitrógeno, es una planta de hoja amarilla, pálida, es una hoja claramente no tiene clorofila, no tiene pigmento, está blanca, y fíjense cómo hacia la izquierda vamos pasando al estado de normal. Es muy común el nitrógeno en los cultivos hidropónicos, tanto en sistemas NFT, en sistemas de floating o en sistemas de sustrato. Es muy común que esa deficiencia sea muy evidente y nosotros la podemos ir viendo en poquitos días, con poquitos cambios de horas, cuando nosotros ajustamos correctamente la formulación, como una planta obtiene ese color típico verde, un verde fuerte, pero como decía en la transparencia anterior, en la foto anterior, sin llegar a ser un color azulado, que eso nos está demostrando que hay un exceso de nitrógeno. Bueno, acá les traje otro ejemplo. Fíjense, estas son bandejas de un cultivo de pimiento, de morrón, previo al trasplante hidropónico. Fíjense cómo acá tenemos claramente
las bandejas que estuvieron con la solución correcta de nitrógeno, con las ppm ajustadas para este cultivo en este estado fenológico, y en el lado izquierdo las plantas que son de la misma variedad, la misma bandeja, la misma plantilla, solamente que fue la prueba de hacer las mismas soluciones, pero con esta tiene un 10% del nitrógeno que tiene esta otra bandeja. Entonces fíjense cómo claramente va cambiando la tonalidad, el desarrollo, fíjense el tamaño del folíolo de la hoja, comparado a las otras plantas que tienen un desarrollo mucho menor. Acá está la misma foto en otro detalle. Fíjense las plantas con una correcta dosificación de nitrógeno. Esto en este estado es alrededor de 120, 140 ppm de nitrógeno. Depende mucho de la zona y la forma de regar, pero más o menos 150, 160 ppm de nitrógeno. Y fíjense acá, por defecto, la misma planta, la misma bandeja, con una solución de 35-40 ppm de nitrógeno. Bueno, el elemento que sigue, de los que están más importantes dentro del grupo famoso del NPK, ustedes cuando ven fertilizantes, por lo general, los fertilizantes, la gran mayoría o todos, vienen clasificados por su relación en NPK, que es la relación en nitrógeno, fósforo y potasio. Hoy ya los fertilizantes más nuevos, más preparados para lo que es la hidroponía, ya por ahí vienen con algún detalle más del calcio, del azufre, del magnesio. Hay algunos que ya traen detalle de boro, pero en líneas generales, cuando ustedes compran cualquier tipo de fertilizante, lo que trae detallado es la relación que hay de NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Son los tres elementos más estudiados, porque son dentro de los grupos de los macroelementos, los que se podría decir que van por ahí en mayor proporción, aunque por ahí el calcio y el azufre, hoy en día con las nuevas investigaciones y nuevo desarrollo, se utilizan en porcentajes en algunos momentos más importantes en porcentaje que el fósforo. El fósforo, su forma absorbida es como fosfato diácido. Es fundamental en todo lo que es la etapa de división celular. Por eso antiguamente siempre se planteaba que el fósforo era muy importante en las primeras etapas de cultivo, en las etapas de desarrollo radicular. Aporta energía durante la fotosíntesis, es transportador de carbohidratos. Aporta mucho en lo que es el impacto en el desarrollo radicular. Por eso se hablaba siempre, yo le decía, de la importancia del fósforo en las primeras etapas. Está muy vinculado su aporte al desarrollo del sistema radicular. Estimula la formación de semillas. Es por eso que después vamos a ver en la última clase cómo el fósforo va cambiando sus requerimientos en el cultivo en las primeras etapas y después se incrementa ya sobre las etapas de cosecha. Es por esto, es porque cómo impacta inicialmente en las primeras etapas en todo lo que es el desarrollo radicular del cultivo, y después, cuando ya empieza a haber fruto, tiene un rol muy importante en lo que es la parte de formación de semilla. Entonces, por ende, si ustedes saben que la semilla es la que también está relacionada con el tamaño y con la calidad del fruto, un fruto que tiene muy poca calidad de semilla o cantidad de semillas, por lo general no es un fruto de muy buen tamaño, de muy buen calibre. Entonces hay una influencia directa entre el fósforo, entre el fósforo en la primera etapa y la segunda etapa, tanto en la parte de formación de raíces. Bueno, les decía que el fósforo tiene una directa relación con lo que es la producción de semilla y por ende tiene una directa relación con lo que es el tamaño y calidad de los frutos. Es el principal regulador de los ciclos vitales de la planta, y como dije al principio, es muy importante lo que es todo lo que el aporte de energía durante la fotosíntesis. Su carencia, por lo general, se manifiesta con retraso de la floración. Obviamente, lo que decimos recién, es una planta que tiene deficiencia en la producción de semillas, al tener deficiencia de fósforo, y su exceso es muy común, porque también en lo que es el cultivo convencional, el fósforo, por sus características de sus cargas, es un producto que queda retenido en el suelo, no se va lavando el suelo, entonces es muy común que haya a veces exceso de fósforo, y trae algunos problemas con la fijación de otros elementos. Acá les traje una foto de tomate, fíjense acá cómo se ve este color violáceo. El síntoma principal del fósforo, de su deficiencia, es ese color violáceo de los cultivos.
Fíjense acá en la foto, si se alcanza a ver, en el tallo se ve ese color violáceo, un color violeta, el borde de las hojas. Fíjense estas bandejas de tomate que traje, tengo esta foto de hace un tiempo. Fíjense en vez de las hojas cómo está ese color bien violeta. Eso después tiene un montón de explicaciones. A veces también existen problemas de deficiencia de fósforo por frío, pero créanme que la deficiencia de fósforo se identifica en el cultivo con ese típico color violáceo, y también con un crecimiento achaparrado de la planta quedan medias petizas y obviamente tienen una dificultad para desarrollar un correcto sistema radicular. Dentro de los que dijimos recién, el NPK seguiría el potasio, su forma principal de ser absorbida es como catión potasio. Es el nutriente de gran importancia o de mayor importancia desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de la producción vegetal. ¿Por qué? Porque el potasio es lo que nos va a aportar, en los que nos dedicamos a hacer cultivos de hoja o de fruto, es que nos va a aportar la mayor impronta en cuanto al desarrollo cuantitativo del cultivo. Interviene activamente en todos los procesos de división celular, es el osmolito por excelencia de la planta, es el que regula ingresos, entradas y salidas, interviene en los procesos de absorción del calcio, del nitrógeno y del sodio, es un catión muy importante y al ser un osmolito tan fuerte, regula y equilibra el ingreso de los otros nutrientes. El potasio también está muy relacionado con la resistencia a algunas enfermedades. Es el principal transportador de azúcares, desde las hojas hasta los frutos, y es un elemento que, si bien no es parte de ninguna estructura específica de la planta, es el principal osmolito que nos permite esto que tanto nos importa, que es la translocación de azúcares y la acumulación de azúcares en fruto, que es lo que nos va a dar el volumen, la turgencia y lo que es la calidad cosmética de un fruto, ¿no? Una planta deficiente en potasio es una planta, desde el punto de vista comercial, que no va a tener ninguna posibilidad, digamos, de obtener frutos que estén dentro de un cierto rango de mercado. Por eso dicen que es el principal elemento desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Su carencia se manifiesta de muchas formas, pero principalmente en lo que es el cultivo de lechuga. Aparece como un tejido muerto en los bordes de las hojas. Las hojas viejas se ponen arrugadas. Es una planta que se ve envejecida. Es una planta que se ve como eso, es como una planta vieja, una planta que no tiene posibilidad comercial. Y su exceso genera un montón de problemas porque bloquea la fijación de otro montón de elementos, sobre todo de los cationes. Al ser un catión positivo, acuérdense que yo le voy a llegar en cationes y aniones, las cargas positivas y las cargas negativas. Al ser un catión tan fuerte y con tanta movilidad, lo que hace es que inhibe el ingreso de otros cationes que son elementos importantes dentro del ciclo de la planta, como el caso del magnesio, que es el principal elemento de lo que es la molécula de la fotosíntesis, y el calcio, que ahora lo vamos a ver más adelante, cumple una función muy importante en lo que es la parte de rigidez y de formación de la estructura de la planta. Entonces su exceso también trae muchísimos problemas para la producción. Yo acá les traje, busqué muchas fotos, pero no encontré algunas muy buenas, pero básicamente lo que ustedes van a notar cuando vean una planta con problemas de calcio es que una planta que ustedes siempre la ven y parece una planta vieja. Es una lechuga que tiene 6 meses, una planta vieja, envejecida, la hoja dura, los bordes quemados, todos los bordes con el tejido muerto, las hojas duras, típico ejemplo de una planta vieja. Bueno, el que sigue dentro de los macronutrientes es el azufre, su forma absorbida es como sulfato. El azufre tiene un rol muy importante, hasta hace algunos años no era un elemento de tanto peso en la investigación y en la fertilización. Era un elemento no considerado un oligoelemento, pero sí que no se le daba tanta importancia. Hoy en día, con los nuevos estudios, con las nuevas investigaciones,
se ha completado, digamos, la importancia que tiene el azufre dentro del ciclo de las plantas. Al igual que el nitrógeno, está presente en la formación de la gran mayoría de proteínas y aminoácidos. Es parte de la estructura de ARN y ADN. Hay en algunas especies que su aporte es realmente impactante en cuanto al punto de vista de la productividad, cómo cambia un cultivo cuando hacemos un aporte exacto de azufre, si bien es necesario en todas las especies, pero hay algunas especies que tienen un mayor requerimiento de este elemento. Sobre todo lo que es la familia de las liláceas, como dice acá, que es el ajo, la cebolla, las leguminosas, en los brócolis, en las coles, también realmente el uso y el ajuste del azufre realmente genera un cambio muy importante en cuanto a la calidad del producto. Una planta que tiene azufre, una planta que está vigorosa, es una planta que tiene mucha capacidad de enfrentar distintos problemas de enfermedades, sobre todo de enfermedades criptogámicas, o sea, de hongos. Predispone muy bien a la planta en cuanto al acompañamiento con nitrógeno en su vigor. Es una planta que está fuerte, tiene un color bien verde, y es un elemento que se caracteriza por marcar ese verde típico en el cultivo. Tiene la diferencia del nitrógeno, que lo que yo les decía al principio, que el nitrógeno es muy móvil, tiene el problema que es un elemento que dentro de la planta es poco móvil. ¿Sí? Bueno, sus síntomas de exceso son en general no es que son poco visibles, es muy difícil diferenciarlos de otros elementos. Por lo general traen acarreado un montón de problemas, el exceso, como de cualquiera otro de los elementos, pero es muy difícil poder identificarlo específicamente, ya en lo que es la cuestión práctica en el cultivo, exactamente que es un exceso de azufre. Su deficiencia, por lo general, es la disminución de la clorofila, entonces también esa planta es una planta que está medio verde pálida, es medio parecido, después lo vamos a ver, es medio parecido al nitrógeno, pero se diferencia después dentro del cultivo de en qué lugares se ubica esa deficiencia. ¿Sí? Pero créanme, después lo vamos a ver, que su deficiencia es media parecida a lo que es el nitrógeno, con lo que dije al principio, ese verde pálido, ese color amarillento, poco crecimiento, poco vigor. Bueno, el calcio, otro de los elementos de los macronutrientes, es un elemento que, como dice, lo van a encontrar en la bibliografía, es el semectante, es el elemento que hace que las paredes sean rígidas, que haya fortaleza en la estructura de la pared celular, de los tejidos, mantiene la integridad de la membrana, forma parte de distintas enzimas. Es muy importante en lo que es la regulación del pH del sistema radicular. Es muy importante entonces también que haya en su porcentaje en las primeras etapas. Antiguamente, si ustedes buscan libros de nutrición viejos, el fósforo se lo empezaba a tener en cuenta o a hacer jugar un rol importante ya cuando empezaba a aparecer el fruto. Pero el calcio es un elemento muy importante durante todo el ciclo del cultivo, y tiene su principal, digamos, función es esto de semectante, formarse como pectato de calcio, que es lo que le da rigidez y fuerza a la pared celular. Tiene su gran problema, que es su baja movilidad dentro de la planta, y cuesta mucho traslocarlo dentro del cultivo. Bueno, las características del calcio en su ausencia, que se da por lo general, muchas veces lo que nos pasa es que hay calcio presente, pero al no tener las condiciones predisponentes para que el calcio se mueva dentro del sistema radicular, es muy difícil para la planta hacerlo circular. Por lo general, cuando hay exceso de calcio, el calcio se acumula en hojas, y empieza a tener una clara, por ejemplo, en tomate es muy común ver la hoja con exceso de calcio que se acumula, en la hoja se ve enrollada, se ven las hojas como gruesas, como duras, y la carencia, por lo general, al ser un elemento que después vamos a ver a lo último, al ser un elemento que es poco móvil,
Por lo general, su deficiencia aparece en los tejidos nuevos, en las hojas nuevas, en los tejidos de crecimiento nuevos, ahí se ve sus problemáticas. Una mala nutrición de calcio en los frutos es ese famoso Blossom and Rot, o el famoso culonero que se ve, es el tomate con la necrosis apical, ese tomate que tiene la punta del tomate negro, como podrido, sin calcio. Esto se debe a que al tener una baja disponibilidad al momento digamos, de la formación de la nueva célula, el calcio no alcanza a jugar ese rol de pectato, de cementante en la pared celular, y es una pared celular que se va armando sin la suficiente rigidez, sin la suficiente fuerza para contener a todos los líquidos y la estructura de turgencia de la célula, y después en poco tiempo esa pared se destruye, se rompe, entra en descomposición y se necrosan los tejidos y queda ese famoso necrosis apical o culo negro del tomate, Blossom and Rot, que es el nombre de la fisiopatía, pero eso es un daño muy común en tomate y en pimiento. Bueno, al igual que les comenté al principio, como el potasio, su exceso genera problemas con los demás cationes porque compiten en la disponibilidad dentro del cultivo. El calcio tiene la diferencia del potasio, que bueno, al ser muy poco móvil, genera otros problemas distintos, pero también compite dentro de los cationes. Bueno, acá sí les traje una buena foto. Fíjense, este es el típico daño de una lechuga hidropónica de falta de calcio. Fíjense el tejido, los bordes del tejido necrosado, el tejido muerto, quemado. Eso se debe a, como yo les dije, que la tasa de crecimiento es tan rápida en ese momento, en el borde de la hoja, donde está el crecimiento de la hoja, que esas células se arman sin la cantidad suficiente de calcio, esas paredes no se cementan, y a poquito tiempo, por distintas cuestiones de presión osmótica o de temperatura, esas paredes se degradan, se rompen y el tejido se muere. Es el típico daño en lechuga por deficiencia por calcio. Ese es un detalle. Fíjense cómo está la pared formada. Las células no tienen calcio y al poquito tiempo esas paredes se empiezan a descomponer y a morir. Bueno, el magnesio es un elemento muy importante. Como dice acá, es el núcleo central, lo que es la molécula de clorofila. Es el lugar que le da vida a la molécula de clorofila y permite todo lo que es el desarrollo del ciclo productivo a través de la fotosíntesis. El magnesio es un elemento importantísimo porque su deficiencia influye directamente en la posibilidad de la planta de generar azúcares y de vivir. Ustedes piensen que la enzima de la proteína que está en la clorofila es lo que le da el color verde a las plantas. Es sin duda la proteína con la que hay más abundancia en el mundo. Fíjense ustedes, imagínense toda la cantidad de verde que hay, que ustedes ven en todo el mundo, está conformado por la enzima de clorofila, y su principal elemento es el magnesio. Entonces fíjense la importancia y la impronta que tiene el magnesio dentro de lo que es el reino vegetal y obviamente animal. Juega un rol muy importante en todo lo que es la actividad enzimática, está muy relacionado con distintos metabolismos de los carbohidratos, forma parte también de estructuras de los ribosomas, y es un elemento primordial en lo que es en todas las etapas de crecimiento del cultivo, y sobre todo aumenta su demanda en los momentos donde la planta tiene un mayor desarrollo de su tejido vegetal, digamos, su canopia, su cantidad de hojas, porque es donde más la planta va a requerir moléculas de magnesio para conformar, va a requerir magnesio para conformar la molécula de clorofila. La deficiencia es muy común verla, por distintas cuestiones dentro de la hidroponía. A veces, como les dije en la primera clase, a veces podemos tener en magnesio, es muy común ver deficiencias, no porque falte magnesio, sino porque en realidad no tenemos el pH adecuado para que la planta lo tome. La deficiencia del magnesio se ubica entre las nervaduras. Las nervaduras son como esas venitas que tiene la hoja. La hoja se ponen quebradizas, generalmente se ponen en un color medio
medio como esfumado, medio rojizo, medio púrpura. Es muy común ver hojas cloróticas por magnesio, y su impacto en el cultivo es que la planta disminuye todo su potencial en cuanto al desarrollo, tanto de crecimiento vegetativo como en la parte de frutos. Digamos, afecta directamente en todo el ciclo de vida de la planta, ¿no? Piensen que directamente, al estar relacionado con la molécula de la clorofila, si no hay clorofila, no hay posible desarrollo correcto de un cultivo. Cuando se utiliza en muchas cantidades, como también es un catión, el magnesio es carga positiva, compite con el calcio. Bueno, fíjense, esta es el típico carencia de magnesio. Fíjense cómo se ve este color amarillo pálido entre las nervaduras. Fíjense que acá las nervaduras todavía contienen un verde más oscuro, y hacia el centro del mesófilo de la hoja, entre las nervaduras, empezamos a ver ese color medio amarillento, pálido. Fíjense cómo se ve el cultivo. Este es el mismo cultivo de melón, de una plantinera. Fíjense cómo se ve ese color amarillento, ese fumado. En la lechuga es muy parecido. Fíjense, esta es una hoja de albahaca. Fíjense cómo se ve entre las nervaduras ese color amarillo, ese color pálido de esa deficiencia. Cómo afecta todo eso. Fíjense que estas todas partes de la hoja que no están cumpliendo su función, que su principal función es la fotosíntesis. Está reducido su posibilidad de desarrollo. Fíjense, esta es una planta de lechuga en hidroponía, en sistema de floating. Fíjense, ya una planta muy afectada durante su desarrollo, con su carencia de magnesio, que hace que ya la planta directamente no pueda desarrollarse más. Bueno, el zinc es otro de los elementos que también tiene mucha importancia. Es un componente que juega un rol muy fuerte en lo que es la síntesis y regulación enzimática, en todo lo que es la conformación y síntesis de crecimiento vegetal. Es parte de, no les quiero complicar mucho, pero está relacionado con lo que es la parte de las hormonas, con las distintas hormonas, auxinas de crecimiento. Por eso es un elemento que juega un rol muy importante en el crecimiento hormonal y en lo que es el desarrollo y el alargamiento de las células y los tejidos. Es absorbido también como forma de moléculas orgánicas, pero bueno, en la hidroponía generalmente la forma de aportarlo es como catión zinc, ¿sí? Tiene un rol muy importante en todo lo que es el crecimiento vegetal, ya que parte y regula lo que es la parte hormonal del cultivo. Es un elemento muy poco móvil dentro de la planta, complica mucho su movilidad. Por lo general, los iones como estos, que son ya iones metálicos, como el zinc, tienen una movilidad bastante reducida. En estos es muy importante el rol que juega el pH, como vimos en la primera clase, tener un correcto pH para que este elemento esté disponible por la planta. Por lo general, al ser un elemento poco móvil, tiene la tendencia a acumularse en las hojas viejas y en las raíces. Por lo general, todos los elementos que tienen poca movilidad tienen tendencia a acumularse en raíces y en hojas viejas, porque al no poder ser arrastrados por xilema o por floema, por lo general se van acumulando en el sistema radicular o en las hojas viejas. Su deficiencia marca una clorosis muy característica, y como dije al principio, al ser parte del desarrollo hormonal, produce una detención en el crecimiento de las plantas, en el ápice. Las plantas quedan como achaparradas, arrocetadas, los entrenudos muy cortos. Y por lo general también al, digamos, impactar en lo que es la síntesis de auxinas de distintas hormonas, es una planta que tiene muchos problemas por la cantidad de semillas, y como le dije, al igual que el fósforo, al tener poca cantidad de semillas, por ende vamos a tener una planta con muy mala calidad de frutos. Su exceso trae problemas con el hierro. Al ser un catión metálico, compite con el hierro en cuanto a su absorción. Bueno, el hierro, acá están sus formas accedidas, es como catión con 2 cargas o como con 3 cargas.
El hierro es un elemento muy importante, está también jugando un rol muy importante en lo que es la parte de la molécula de clorofila, al igual que el magnesio. Es un elemento que tiene un rol muy importante en lo que es translocación de transportador de energías. Es un elemento que juega un rol tan importante como los que vimos anteriormente, pero en todo lo que son los procesos bioquímicos, como en la respiración, en la fotosíntesis, en la fijación del nitrógeno. El metabolismo del hierro es muy importante en todo el ciclo. Yo no estoy buscando la forma de poder explicarse de una forma sencilla que lo puedan entender, pero créanme que el hierro juega un rol muy importante en todo lo que es la parte de respiración de la planta, en la conformación de una correcta molécula de clorofila. Por eso su impacto es tan grande cuando hablamos de plantas de deficiencia, como se ve el color. Y es un elemento que tiene la complejidad de ser un catión metálico que es muy poco móvil, tiene muy poca movilidad, al igual que recién contamos del zinc. Su carencia provoca también una clorosis entre las nervaduras de las hojas. Es distinto que el magnesio, lo vamos a ver, es como mucho más agresiva la forma de expresarse del hierro. Su carencia tona la hoja amarillenta, una hoja con poco tamaño, quedando solamente las nervaduras verdes y la hoja totalmente amarilla. Las hojas se descoloran totalmente y toman un color muy, muy pálido. Bueno, y con respecto al exceso, como la mayoría de los cationes metálicos generan manchas necróticas o van rompiendo los tejidos de las hojas. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Pero fíjense, esto es una hoja con un problema de hierro. Fíjense que a la diferencia de lo que hablamos recién y mostramos del magnesio, que se veía así como un esfumado, como unas pérdidas del color verde, el hierro, cuando hay problemas de hierro, se ve totalmente la planta amarilla. Esto es muy común verlo a los que les gustan las plantas en el jazmín del Cabo, por lo general, lo van a ver donde lo ven, tiene este color amarillo, pálido, por problemas de hierro. El hierro, por lo general, puede ser un problema de deficiencia, como vimos en la primera clase, por problemas de pH, no por deficiencias que no haya disponibilidad en el suelo o en la maceta, sino que por lo general tenemos problemas por no tener un pH correcto para que esté disponible por la planta. Recuerden que el hierro, como la mayoría de los iones metálicos, está más disponible con pHs ácidos, entre 5,5 y 6, pero el típico signo de deficiencia de hierro, este color amarillento, es muy común verlo en los rosales, en la frutilla, bueno, en todos los cultivos, en la lechuga también, pero por ahí, para los que ustedes no tienen tanto la práctica de la producción, piensen en el ejemplo de jazmín del Cabo, que seguramente, si alguno tuvo una jazmín del Cabo, en algún momento se pusieron las hojas así amarillas y no supieron por qué, es por un problema de hierro. Bueno, el cobre también es absorbido como cobre. Es un catalizador. ¿Qué significa esto? Que lo que hace es aportar a procesos metabólicos, a que esos procesos metabólicos se hagan en forma de eficiencia y más rápida. Es un componente muy importante en distintos polifenoles, que por ahí no vienen al caso, pero es un catalizador de distintas reacciones químicas. También es parte importante en la clorofila. Activa un montón de procesos enzimáticos, muchísimos. El cobre tiene una movilidad variable, y esto es lo que después lo vamos a ver al final. Es un elemento que sería relativamente móvil en las plantas que están bien alimentadas, pero después tiene algunos problemas en lo que es toda su translocación y su movilidad cuando empezamos a tener problemas de deficiencia. Eso después lo vamos a ver a lo último. Pero créanme que el cobre es un elemento muy importante desde el punto de vista de lo que son distintas reacciones enzimáticas de la planta, y al igual que el hierro y el magnesio, juegan un rol muy importante en lo que es la molécula de la clorofila. Bueno,
Cuando hay carencia de este elemento, por lo general las hojas, lo primero que una vez que las hojas se enrollan, las hojas quedan todas enrolladas, uno no sabe qué le pasa, pues esa hoja se enrolla, y su exceso, por lo general, produce problemas del sistema radicular, y también produce, como a los que estuvimos viendo recién, que compiten con los otros cationes metálicos. En este caso, con el que más tiene problema es con el hierro. Fíjense, esta es una hoja con problemas. Fíjense cómo está. Es muy común esto por exceso, estas marcas, puntos necróticos en las hojas. Es muy característico y muy común de todos los que son los cationes metálicos. Bueno, el manganeso, también su forma principal con el que lo vamos a utilizar y ver absorbido es como catión manganeso. También es un activador de procesos enzimáticos. Está en conjunto con el hierro y con el zinc en lo que es la formación de la estructura de la clorofila. Juega un rol importante en la germinación de las semillas. También tiene un rol importante en lo que es la maduración de los frutos. Es un elemento que sinergiza, que acompaña a lo que es el calcio, y es un elemento que su principal rol está dentro del lugar de ser un catalizador de distintos procesos metabólicos y de síntesis enzimática en la planta. Bueno, sus problemas, al igual que los anteriores, cuando hay en exceso y cuando hay en defecto, empiezan a competir, a ser todos iones metálicos, compiten entre ellos, y si hay exceso de uno, disminuye la disponibilidad de otro. En este caso general, su carencia se ve rápidamente, como las hojas como las van a ver como quemadas, es muy común ver las hojas lesionadas, están como quemadas, medias deformadas, y bueno, y lo que es el exceso de este elemento, por lo general es medio parecido a la foto que vimos recién del zinc, que genera unas pequeñas marcas color moteado, color café, cloróticas, redondas. Son como a las deficiencias, al exceso de manganeso le dicen como un aperdigonado, se ve como unas pelotitas como si hubieran aperdigonado la hoja. Bueno, el boro tiene tres formas de ser absorbido. Este es un elemento también, un oligoelemento, que su requerimiento es en trazas, o sea, son muy pequeñas cantidades, para que ustedes tengan una idea, comparado con el nitrógeno y con el potasio, que se aplican en soluciones capaz que 150, 300 partes por millón, boro se aplica 0,05 partes por millón. Ustedes piensen que una parte por millón es 1 gramo en 1000 litros de agua, así que imagínense que una solución hidropónica tiene 0,05 de boro, o sea que tiene 0,05 gramos por cada 1000 litros de agua. Van en cantidades muy pequeñas, en trazas. Es muy importante este elemento en lo que es la conformación del tubo polínico. El tubo polínico es una herramienta fundamental para que es la parte de la fertilización del óvulo. Está relacionado directamente con lo que es la fecundación. Está también vinculado a todo lo que es el proceso de translocaciones de azúcar. Tiene un rol muy importante en lo que es el transporte de azúcares, no de la misma impronta ni del mismo rol que el potasio, pero sí también juega un rol muy importante en ese proceso de translocación de azúcar. Es un elemento poco móvil, y también tiene una cierta influencia en conjunto con el calcio en todo lo que son las características de la pared celular de los tejidos. Y es importantísimo en todo lo que es el proceso. Por ejemplo, es muy común ver daños en frutilla, por deficiencias de boro, esa típica frutilla deformada, que tiene la punta toda arrugada, que nunca llega a una punta bien prolija. Es muy común ese daño
por problemas de la fecundación en el momento de la fecundación, por deficiencias del boro. Bueno, el boro en su deficiencia produce muerte de los tejidos meritemáticos, y su exceso, al igual que a los demás que vimos recién, producen quemaduras y clorosis de los tejidos. Es muy importante esto que les voy a decir ahora, que acá se lo marqué en rojo, porque estos elementos que se requieren en trazas están muy cerquita al rango entre su óptima dosificación y su toxicidad. O sea, sus valores entre óptimo y tóxico son valores de 0,1 partes por millón. Entonces piensen que si una parte por millón es 1 gramo por cada 1000 litros de agua, imagínense cuando hablamos de 0,1 parte por millón. Entonces es muy importante en esto la dosificación y el ajuste de estos oligoelementos, porque sus valores de óptimo están muy cercanos, digamos, a sus valores de rango de toxicidad para los cultivos. Bueno, acá tenemos el típico daño de boro, ¿sí? Bueno, molibdeno. El molibdeno es otro de los elementos que tiene un fuerte rol en lo que es la síntesis y los procesos enzimáticos. El molibdeno hace un tiempo que se empezó a tomar una muy fuerte impronta en el mundo de la fertilización, de la nutrición, porque se empezó a entender y a poder verlo cómo estaba asociado con todo lo que es el proceso de nitrógeno, de fijación de nitrógeno, en lo que es la fijación de nitrógeno atmosférico. Es un elemento que está muy relacionado a todo lo que vendría a ser el proceso del nitrógeno dentro del ciclo de nitrógeno de las plantas. Es un elemento que tiene, a diferencia de los que vimos anterior, es un elemento un poco más móvil, y es un elemento que es muy importante a tener en cuenta al momento de la dosificación, porque también se requiere en trazas, pero esas trazas nos permiten hacer mucho más eficiente la utilización del nitrógeno, que es el principal o uno de los principales elementos de los macronutrientes. Bueno, su carencia es muy similar a los que vimos recién, a todos los cationes metálicos, ese típico color amarillento, verdoso. Por ahí se ve, es muy común ver el borde de las hojas, una pequeña necrosis, una muerte del tejido. Por lo general las plantas con problema molibdeno tienen muchos problemas de floración, son plantas que por ahí no florecen. Y su exceso trae problemas, digamos, de toxicidad en las plantas, y también a veces acumulado ese exceso en las plantas y genera problemas a los animales que consumen esas plantas. Fíjense que hay plantas que tienen un contenido de 5 partes por millón. Con muy poquita cantidad pasa a estar en su justa dosis a tener problemas por toxicidad. Acá les traje algunos ejemplos de plantas con este problema. Bueno, y el último que les traje para hoy, para que no sea tan largo y tan aburrido, es el cloro. El cloro es absorbido como cloro. Este es un anión, tiene cargas negativas, a diferencia de todos los que casi vimos recién. Por lo general, para los que trabajamos en hidroponía, su dosificación o la concentración que tiene el agua de la red de las casas hace que su dotación sea suficiente para un cultivo. Es muy abundante en la naturaleza, por lo cual es muy, digamos, no es un elemento del cual ustedes van a pensar que van a tener que dosificar o que van a tener que preparar en la formulación. Es un elemento que su principal rol es como osmolito, y juega un papel importante, si se quiere, medio parecido, podemos decir, al potasio en lo que es la parte de la turgencia, del turgor celular de las paredes. Es un elemento importante, pero que se requiere muy poquitas cantidades, con lo cual es un elemento que con poquitos aportes la planta llega a tener, digamos, su disponibilidad. Bueno,
Las deficiencias de cloro generalmente es una clorosis en las hojas jóvenes, marchitamiento. Es un elemento que por ahí ahora después lo vamos a ver, es difícil de diferenciar, por eso no les quiero hacer muchas veces porque es muy difícil que ustedes después lo puedan diferenciar. Y sí, es muy común el quemado por cloro, eso es muy común. Hace unos días me mandó una foto una gente de Córdoba con problemas por quemado por cloro. El agua de la red se ve que había tenido algunos problemas en la dosificación y tenían un montón de problemas, que generalmente es un quemado muy similar a lo que vimos en la primera clase, que es el quemado por exceso de salinidad o conductividad muy alta, que es ese típico quemado de las puntas de las hojas o los márgenes de las hojas quemados por conductividad. Bueno, acá traje una foto de tomate, por deficiencia de cloro, se ve como un bronceado, como una clorosis, pero distinta al magnesio porque es como más marcada. Bueno, y acá les traje esta imagen porque me pareció que estaba muy buena, desde el punto de vista que después con el tiempo, cuando ustedes ya se vayan poniendo más cancheros en esto de identificar las distintas deficiencias, ¿sí? Cómo en función de la movilidad que tenga el elemento, cómo es donde vamos a ver la deficiencia. ¿Por qué? Porque un elemento que es muy móvil en la planta, que tiene fácil movilidad dentro de la planta, ¿qué va a hacer la planta? La planta va a agarrar y lo va a sacar de las hojas viejas y lo va a llevar a las partes nuevas, que son las partes más productivas, las partes que están con un mayor desarrollo de fotosíntesis, con una mayor producción de azúcares, con una mayor respiración. Entonces la planta, cuando tiene la posibilidad de movilizar el elemento, lo saca de donde está, digamos, en un estado ocioso, no productivo, y lo reutiliza en partes de la planta que están en todo su proceso de crecimiento. Entonces, fíjense el caso, vamos a empezar por acá abajo, potasio, fósforo y nitrógeno, que son elementos que son relativamente móviles en las plantas. Fíjense cómo su deficiencia se va a notar en las hojas viejas. En las hojas viejas de la planta vamos a ver en etapas iniciales la deficiencia de estos tres elementos. ¿Por qué? Porque la planta lo va a sacar de acá y lo va a llevar para arriba. Entonces, fíjense ahora los elementos que dijimos de movilidad intermedia, como el manganeso, el boro, el zinc, que son elementos de relativa movilidad. Lo que va a pasar es que vamos a ver sus deficiencias en la zona media, porque la planta va a mover un poquito y no lo va a poder llevar desde el fondo hasta la punta C, lo moviliza un poco, lo que lo puede movilizar, entonces su deficiencia va a estar más identificada, digamos, en la zona intermedia, zona media de la planta. Y bueno, por defecto, fíjense, los elementos que son poco móviles o con movilidad reducida dentro del cultivo, esto siempre estamos hablando de plantas que tienen una buena dotación, una buena nutrición. Los elementos poco móviles, la deficiencia la vamos a encontrar en la parte del tejido nuevo, en la parte apical de las plantas. Entonces ahí vamos un poquito a lo que yo le dije al principio, ahí nos da una pequeña pauta de cómo podemos tener una idea si la deficiencia se trata de azufre. ¿Se acuerdan que yo les dije que el azufre y el nitrógeno, su deficiencia es muy similar? Pero a diferencia, el nitrógeno lo vamos a ver inicialmente en las hojas viejas, porque la planta lo está traslocando para las hojas nuevas, y el azufre lo vamos a ver en el tejido nuevo. Esa es una forma de empezar a descartar. Hoy yo les traje este cuadrito que les va a quedar para que ustedes lo tengan. Entonces, en función de poder ir descartando los síntomas que son similares, un poco por la ubicación dentro del tejido vegetal, nos podemos dar una idea de qué elemento estamos teniendo problemas. ¿Sí? Bueno, acá les traje una foto, fíjense claramente cómo la planta está teniendo sus problemas de deficiencia en la parte nueva, y en las hojas viejas, fíjense que tiene otro color.
Esto es claro ejemplo de lo que vimos recién, una deficiencia de azufre que está en las hojas viejas, como no lo puede movilizar, queda ahí, y en las hojas nuevas se ve la problemática. ¿Sí? Esto para ustedes que ya tuvieron esta charla, van a ver y van a poder observar un montón de sus plantas de interior o distintas plantas que vean, que se empiezan a ver esas tonalidades marcadas, y eso se debe a la dificultad o a la característica intrínseca de cada nutriente para movilizarse dentro de los distintos tejidos vegetales. ¿Sí? Bueno, hasta acá con la presentación.